Predator cumplió 37 años de haberse estrenado, sin duda una de las películas más icónicas del subgénero de acción, que en su comunión hacia la ciencia ficción no solo procreó uno de los más grandes clásicos ochenteros, sino también despertó un mito cinematográfico que perdura hasta nuestros días y que se ha revitalizado gracias a la precuela de Prey. ¿Cómo es que una película en solitario ha alcanzado ese nivel de culto? Existen varios factores que incluso rebasan los valores técnicos y narrativos que John McTiernan y el par de guionistas le imprimieron a un proyecto nacido de mero accidente, características sencillamente curiosas que han ayudado a forjar la leyenda del demonio cazador de hombres, y que así como su formación, pasaron a la historia y a la permanencia voluntaria de cada biblioteca o fin de semana en la televisión. El carismático ensamble actoral tuvo que ayudar, también contar con un McTiernan en su mejor nivel, pero así como con la gran variedad de armas que posee esta criatura fílmica extraterrestre, el mito surgió de una mezcolanza de géneros y película difícil de concebir hasta como una broma. He aquí algunos datos curiosos y razones del por qué Predator es una verdadera película de culto. El libreto One Hit Wonder de John y Jim Thomas, su primer trabajo en Hollywood, al cual vendieron literalmente entre los estudios como el alien de Ridley Scott, pero en la jungla. Para la creación de la amenaza y la cacería humana, los guionistas se basaron en personajes de la mitología, tales como el Cíclope o el Minotauro. Sin embargo, en las entrevistas posteriores, los Thomas declararon que Aliens y Rambo 2 fueron sus mayores influencias, sin dejar de bromear que todo el concepto comenzó como un chiste al decir que la única persona con la que Rocky le hacía falta pelear era contra un extraterrestre. Jean-Claude Van Damme fue contratado en primera instancia para interpretar al depredador, al cual se le había concebido como un extraterrestre experto en artes marciales. Los problemas se dieron desde el comienzo del rodaje, cuando ni al productor Joel Silver ni a McTiernan les gustó el diseño del alien, el cual era parecido como una cucaracha musculosa de 4 extremidades. Van Damme, por su parte, no se sentía confortable con el traje y se la pasaba quejándose, por lo que Silver acabó por despedirlo, argumentando también su baja estatura y su poca presencia como un ente amenazante, a lo que Van Damme respondió gustoso de abandonar la película con un finísimo "pésame las pelotas". Contrario a lo que se pensaría, la productora decidió incrementar el presupuesto para un nuevo traje y mejores efectos especiales. Así que Stan Winston diseñó la definitiva criatura con un apunte táctico de James Cameron, el cual concibió oficialmente las mandíbulas del depredador. El personaje al final cayó en el actor de 2,20 metros, Kevin Peter Hall, que venía a interpretar a Bigfoot en la película familiar Harry y los Henderson. Chequé en el reparto. Arnold Schwarzenegger, en plena efervescencia, venía de Terminator y Commando. Lo acompañaba Carl Weathers, que recién se acaba de despedir de su Apollo Creed tras la cuarta parte de Rocky. Bill Duke y Richard Chávez, actores secundarios que comenzaron su carrera en películas de acción y thrillers en los 80s, venían complementando el cuadro veterano del casting. Por su parte, era el debut del luchador Jesse Ventura y del joven Shane Black. ¿Les suena este nombre? Aquel que interpretaba a Hawkins posteriormente se convertiría en el guionista y director de títulos como Arma Letal, Iron Man 3 y The Nice Guys. Por último, el comando era completado por el actor nativo americano Sonny Latham, que fue incluso considerado para protagonizar el film en un primer borrador. Dada la atmósfera de la jungla y la guerrilla latinoamericana, sin olvidar el morbo que le causaba a los guionistas la lucha entre un cazador alien y un cazador indioamericano, ¿no le recuerda a Prey?
Sin duda podemos calificar a McTiernan como uno de los ejemplos más puros en el manejo del lenguaje y género de acción en el cine. El polémico neoyorquino solo dirigió 13 films en su carrera de 1986 a 2003. Dentro de ese periodo, siendo responsable de 2 clásicos como fueron Predator, apenas su segundo film, y la inmediata y consecuente Die Hard. Su agilidad como narrador y su potencial para encauzar grandes escenas de acción se fue apagando apenas entrando en los 90, dando algunos últimos esbozos en la calidad de The Hunt of the Red October y la tercera parte de Die Hard with Vengeance. Con Predator, McTiernan se denota como un joven sediento por encontrar un estilo propio, ágil en la impresión de suspenso y sobre todo arriesgado en el planteamiento directivo de una historia de 2 tangentes distintas, las cuales son concebidas con naturalidad y sobre todo con mucha acción. Aunque la cinta tiene como referencia localizarse dentro del territorio guatemalteco, aunque el mapa mostraba al principio del fin indica Brasil, las principales locaciones fueron tomadas de parajes naturales y selváticos en México, Palenque, Chiapas, algunas regiones de Tabasco y Puerto Vallarta, Jalisco, fueron las principales ambientaciones para esta cacería humana, en especial la última, específicamente por el territorio de la playa de Mismaloya, en una reserva que actualmente sirve como una atracción turística llamada El Edén y en donde se filmó todo lo correspondiente a la primera parte del film y el enfrentamiento con la guerrilla. Como dato curioso, a McTiernan no le gustaba Puerto Vallarta debido a las hojas de color café que para él no hacían lucir el ambiente selvático como se había imaginado, por lo que la producción tuvo que sobreponer hojas verdes en muchas de las secuencias para cumplir el capricho del director. Dos gringos ultra super musculosos, 2 afroamericanos, un nativo americano, un soldado geek y otro con raíces latinas son las víctimas de un alien mayor a 2 metros que gusta hacer de sus travesuras en las zonas mayas. McTiernan, a pesar de contar con esa sobredosis de testosterona, no olvidó nunca al elemento femenino, una guerrillera salvaje y fuerte que también es la única que parece saber qué sucede y con quién está cazando. Ana fue interpretada por la michoacana Elpidia Carrillo, actriz de más de 60 títulos que en su mayoría se resumen como un currículo americano. Entre sus cintas más conocidas se encuentran en Lives, Solaris, Un día sin mexicanos y Salvador, pero no hay duda que este personaje siempre ha sido la participación más relevante de su carrera. No existiría el culto sin los toques de improvisación en una cinta. Ya sean verdad o mito, estos proveen a la narración de cierto estatus y estilo, incluso embelezando el trabajo actoral. Hay 2 muy conocidos y o referidos. El primero es el que Bill Duke implementó a su personaje cuando éste se encuentra en un momento pensativo o de tensión, haciéndose pasar el rastrillo por su calva y cara en varios momentos. El segundo, más que un mito, es una realidad, pues mientras que algunas fuentes lo corroboran, otros simplemente no la mencionan como tal. Y ese es quizás el diálogo más conocido del film, aquel en el que el depredador se desprende de su casco, armadura y deja ver su verdadera identidad, a lo que Arnold responde: Eres espantoso. Pese al impacto de la figura y de la cinta en general, las 2 secuelas y los 2 crossover con su enemigo Alien han sido sencillamente una pérdida de tiempo. Predator 2 llegó 3 años después, sin Arnold ni McTiernan, y con un formato estético más centrado en cine serie B. Ni Danny Glover o Gary Busey pudieron levantar lo que ahora era una combinación de slasher con thriller detectivesco. Resalta la última escena en la que el depredador se revela como un cazador especial, secuencia que sirvió solo para hacer crecer el contexto y mito del personaje. De los crossover de 2004 y 2007 contra el Alien, mejor ni hablemos.
dos bestiales basuras que merecen ser borradas de la memoria. En 2010 llegó una secuela atemporal que intentaría rescatar algunos elementos de su original en un contexto un poco absurdo y siendo adherido en su totalidad a la ciencia ficción. Predators tendría sus momentos, pero en general sería un producto por debajo de la mediocridad y con un desenlace excesivamente estúpido. El resurgimiento con la fórmula original en torno al Predator se daría con el más reciente estreno de Prey, pero nunca equiparable a la calidad de la original. Ahora se espera una segunda parte de Prey muy pronto, solo en cines. Amigos, muchísimas gracias por ser parte de este canal y de este contenido. Por favor, no olviden suscribirse, darle like y comenten todo lo que ustedes quieran. No siendo más el motivo de la presente, les habló Mauricio Huertas y esto es MH Zona Retro.